Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en nuestro séptimo capítulo de nuestro curso de CS básico. Recuerden que este curso de CS es patrocinado por okhosting.com. Bueno, pues en el capítulo de esta ocasión estaremos viendo cómo darle un formato especial o cómo darle mejor diseño a nuestras tablas en HTML usando CSS. Sí, entonces bueno, pues con esto vamos a lograr darle un mejor diseño, que se vea mejor, y bueno, vamos a darle un poquito más de dinamismo, ¿sí? Para que los usuarios puedan leer mejor el contenido que hay en la tabla, ¿sí? Y también vamos a ver algunas propiedades especiales de las tablas que nos ayudarán, como ya dije anteriormente, a mejorar su apariencia. Entonces bueno, pues vamos a abrir mi documento HTML. Tengo el documento HTML en el cual, bueno, tengo las etiquetas básicas como vienen siendo HTML, body, ¿sí? Y head, ¿sí? Y bueno, dentro de head tenemos lo que viene siendo el enlace a la hoja de estilo CSS, ¿sí? Aquí tenemos el enlace, esto lo expliqué en capítulos anteriores. Entonces bueno, aquí tenemos la hoja, ¿sí? Entonces bien, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear una tabla, ¿sí? Para ello, bueno, vamos a usar HTML para crear la tabla. Vamos a escribir table. Vamos a agregarle una clase para en CSS modificar ese aspecto. Entonces vamos a agregar class, ¿sí? Vamos a dar igual, abrimos, cerramos comillas. Y dentro vamos a escribir, por ejemplo, tabla, ¿sí? Damos, cerramos la etiqueta, ¿sí? Y bueno, dentro vamos a poner lo que inició las columnas y las filas, ¿sí? Más bien vendría eso con las filas y las celdas, ¿sí? Así es como pues se vendría interpretando, ¿sí? Entonces bueno, vamos a escribir tr y vamos a cerrar la etiqueta tr. Esto es para hacer la tabla, ¿sí? Esto es para hacer una fila, ¿sí? Si por ejemplo aquí escribimos lo que inició la celda, tenemos dos maneras de hacerlo, mediante td y mediante th, ¿sí? Una de esas dos, ¿sí? Nosotros vamos a usar, para las primeras vamos a usar th, ¿sí? Que viene siendo para las celdas, pero en encabezamiento, ¿sí? Las más importantes, ya que estas van a aparecer resaltadas, ¿sí? Entonces, bueno, escribimos th. Bueno, vamos a copiar esta etiqueta, ¿sí? La vamos a copiar, la vamos a pegar, que será 3 veces. Y bueno, vamos a escribir número. Después vamos a escribir abajo alumno. Y después vamos a escribir, por ejemplo, profesión o trabajo, ¿sí? En realidad esto es un simple ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a guardar y lo voy a ejecutar en nuestro navegador web, ¿sí? En este caso ya lo tengo aquí. Y simplemente actualizo. Veo como simplemente aparece esto, ¿sí? Que es lo que agregamos, ¿sí? Vemos cómo aparece como en negritas. Esto es para eso que usamos la etiqueta th, ¿sí? Entonces, bueno, ya creamos la primera fila. La primera fila que va a ser la del encabezado, ¿sí? Entonces, bien, vamos a hacer nuevas filas, vamos a escribir igualmente tr, la etiqueta tr, ¿sí? Y bueno, dentro de ella vamos a escribir ahora td, ¿sí? Que es para las celdas normales, por decirlo. Vamos a escribir diagonal td. Y bueno, vamos a copiar esto, control C, lo vamos a pegar nuevamente 3 veces. Y vamos a copiar todo esto, ¿sí? Desde tr. Vamos a copiarlo, ahorita van a ver para qué lo vamos a usar. Y bueno, aquí vamos a escribir, por ejemplo, lo que inició el número, en este caso vamos a ponerle 1. Alumno, vamos a poner de ejemplo el nombre Carlos. Sí, Carlos. Y de trabajo le vamos a poner, por ejemplo, programador. ¿Sí? Vamos ahora sí, después de esta fila vamos a pegar nuevamente. Podemos pegar varias veces. Sí, en este caso yo voy a pegar otras 3 veces. Sí, esto es cada fila, ¿sí? Entonces, bueno, en la primera, por ejemplo, vamos a poner número 2. Ahora se va a llamar, por ejemplo, Luis. Ahora va a ser un diseñador, por ejemplo. Ahora vamos a agregar en la siguiente fila. Si por ejemplo guardamos y aquí actualizamos, vemos cómo nos va quedando, ¿sí? Vemos que es por filas, ¿sí? Entonces bien, vamos a agregar la otra fila, la que viene siendo número 3. De una vez voy a agregar aquí el número 4, ¿sí? De nombre se va a llamar, por ejemplo, José. Y bueno, va a ser productor. Entonces bueno, en la siguiente fila voy a agregar el nombre, por ejemplo, Raúl. Y vamos a decir que él es técnico, ¿sí? Damos control más S para guardar, vamos al navegador y actualizamos. Vemos cómo tenemos nuestra mini tabla, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a lo que viene siendo lo importante de nuestro capítulo, que vienen siendo los estilos CSS, ¿sí? Bien, en los estilos CSS lo que vamos a hacer es que primero que nada vamos a darle un borde para distinguir dónde está la tabla, ¿sí? Entonces, bueno, para ello vamos a los estilos CSS y como aquí nosotros le creamos la clase tabla, vamos a ponerle punto, tabla. Recuerden que el punto es para hacer referencia a una clase, ¿sí? Y bueno, dentro vamos a escribir border, damos 2 puntos y escribimos por ejemplo un pixel, solid, y damos punto y coma al final. No le voy a poner color porque el navegador toma por defecto el negro, ¿sí?
Entonces bien, vamos a guardar el documento, vamos a nuestro navegador y actualizamos. Vemos cómo tenemos la tabla, ¿sí? Nosotros vamos a hacerla más grande, ¿sí? Vamos a usar la propiedad width, ¿sí? Damos 2 puntos, vamos a escribir por ejemplo unos, que será 400 píxeles, y damos punto y coma al final. Nuevamente guardamos. Si actualizamos, vemos cómo la tabla se hace más grande, ¿sí? Nosotros vamos muy bien, ya tenemos lo que viene siendo el borde y la tabla, ¿sí? La medida de la tabla. Bien, ahora lo que pasaremos es que, por ejemplo, vamos a centrar este texto para que esté en su respectiva columna, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir nuevamente a la tabla y bueno, vamos a ir a punto tabla y vamos a escribir td, ¿sí? Está diciendo que todas las celdas que estén dentro de la clase tabla van a tener los siguientes, por decirlo, efectos o estilos, ¿sí? Vamos a agregarle que va a ser text align, vamos a escribir center, damos control más S para guardar. Si vamos al navegador y actualizamos, vemos cómo se centran los textos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a algo bien tomado, algunas propiedades especiales para las tablas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que el borde o por ejemplo la alineación de texto no simplemente se usan en tablas, se usan en diferentes cosas. Pero por ejemplo vamos a ver algunas que simplemente se usan en tablas, ¿sí? Si por ejemplo nosotros agregamos un borde a las celdas, que para agregar un borde a las celdas tendríamos que poner aquí mismo en tabla td, tendremos que agregar border. Igualmente agregamos un pixel y escribimos solid, ¿sí? Damos punto y coma al final, guardamos y vamos a navegar a actualizar. Vemos cómo nos queda esto, ¿sí? Nos queda, nos pone el borde, pero como podemos ver, entre cada borde hay una separación, ¿sí? Hay un pequeño espacio aproximadamente de un píxel, en el cual, bueno, está separando nuestras celdas, ¿sí? Muchas veces queremos quitar esto, pero no sabemos cómo. Sí, entonces, bueno, esta es una de las propiedades básicas que estaremos viendo de las tablas, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ir a nuestro código y para quitarlo vamos a hacer una propiedad que se llama border collapse, ¿sí? Vamos a ir a lo que viene siendo nuestra tabla, ¿sí? A la clase tabla y vamos a escribir lo siguiente, que es border, vamos a escribirlo abajo, ¿sí? Abajo para que ustedes distingan, vamos a escribir border collapse, ¿sí? Damos los puntos y vamos a escribir collapse, ¿sí? Que es para que se fusionen. Damos punto y coma al final, recuerden, en todas las reglas, y damos control más S para guardar. Vamos a navegar, actualizamos y vemos cómo la tabla se junta, ¿sí? O se une, por decirlo, se fusiona, ¿sí? Entonces, bueno, se fusionan los bordes y vemos cómo desaparece ese espaciado que teníamos. De esta manera nosotros podemos darle estéticamente un mejor diseño y bueno, se verá mucho mejor. Además de que casi todas las tablas están hechas así, ¿sí? No más que, nada más que en los navegadores por defecto nos ponen separate, ¿sí? Entonces bien, si por ejemplo cambiamos collapse por separate, si no les gusta tenerlas fusionadas, podemos poner separate. Damos control más S, vamos a navegar y actualizamos. Vemos cómo se separan de nuevo, ¿sí? Es ilógico que usemos separate, ¿sí? Porque el navegador ya la toma por defecto. Pero bueno, usamos separate porque si algunas personas quieren tenerla así separado, vamos a usar otra propiedad que es para modificar el espacio entre cada celda, ¿sí? Esta propiedad se llama border spacing, ¿sí? Vamos a escribirla. Es border-spacing. Si damos 2 puntos y por ejemplo escribimos que será 10 píxeles, damos punto y coma al final, actualizamos, guardamos y actualizamos y vemos cómo se hace más grande, ¿sí? El espaciado que hay entre cada celda, ¿sí? Vemos cómo se modifica. Y bueno, así es como nosotros lo podemos hacer para modificar el espaciado. Normalmente las personas cuando quieren quitar el espaciado que hay no usan border collapse, le ponen, en vez de 10 le ponen 0, ¿sí? Damos control más S, guardamos, vemos cómo le quitan el espaciado, pero vemos que los bordes quedan muy gruesos, ¿sí? Esto es ¿por qué? Porque está tomando los dos bordes y el de la... Por ejemplo, aquí tenemos esta celda y esta otra. De esta celda está tomando el borde derecho y de esta otra el borde izquierdo y simplemente los está juntando, entonces se están haciendo dos. Y con border collapse los fusiona, es un método más complejo que hace que, por ejemplo, si tenemos dos celdas, simplemente se haga un borde de un píxel y no de dos. Es por eso que es mejor usar collapse, ¿sí? Ya que, bueno, estéticamente es mejor. Entonces, bueno, vamos a ponerle collapse, ¿sí? Vamos a dar collapse. Y bueno, así es como lo dejaremos. Bueno, por el momento ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran, ¿sí? Más que estéticamente se ve así bien. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así.
Y bueno, otra cosa que vamos a ver es, bueno, aquí tenemos lo que es una tabla básica. Una de las cosas que también podemos hacer aquí y que muchas personas no saben o no usan son las pseudoclases, ¿sí? Que hacen que al usuario pueda ver mejor el contenido que hay en la tabla, ¿sí? La pseudoclase hover, ¿sí? Vamos a usar la pseudoclase hover, perdón, que es la cual pasas el mouse sobre la celda o la fila y cambia de color, se hace más grande, cambia de letra, bueno, dependiendo del estilo que tú le des, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Para hacer esto tenemos que agregar nuevamente lo que es nuestra clase tabla, y escribimos nuevamente td, sí, que inició para la celda, y vamos a dar 2 puntos y escribimos hover, ¿sí? Abrimos, cerramos las llaves y bueno, dentro vamos a poner los estilos. Los estilos vendrían siendo, por ejemplo, background, color. Y bueno, damos 2 puntos y bueno, punto y coma al final para cerrar. Y vamos a poner el código. Si en este caso recuerden que son colores hexadecimales, ustedes pueden ir a Google y poner colores hexadecimales, ¿sí? Colores hexadecimales. En este caso, por ejemplo, aquí tengo una tabla, ¿sí? Busquen en Google o en algún buscador colores hexadecimales y bueno, les va a salir la tabla con todos los códigos de los colores, ¿sí? En este caso yo sé que el color que quiero es el naranja y yo sé que el naranja es el código hexadecimal del siguiente. Abrimos el signo de gato y escribimos FF8000, ¿sí? 3 ceros. Damos control más S para guardar. Si vamos al navegador y actualizamos, vemos como al pasar el mouse sobre alguna celda cambia de color. ¿Por qué? Porque le hemos indicado, ¿sí? Igualmente podemos indicarle que cambie de tamaño, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, font size, los puntos, escribimos, por ejemplo, podemos poner unos 17 píxeles, ¿sí? Damos control más S para guardar y bueno, aquí actualizamos. Vemos cómo se hace más grande, bueno, aunque altera el tamaño de la tabla, ¿sí? Altera un poco el tamaño de la tabla, pero bueno, en fin, sigue quedando. Ustedes recuerden que pueden agregarle los estilos que quieran, pero bueno, de esta manera podemos ver cómo el usuario puede destacar la sección donde puede estar leyendo, puede estar observando o alguna otra opción, ¿sí? También podemos, por ejemplo, cambiarle de lo que viene siendo TD para las celdas a cambiarle a TR para las filas, ¿sí? Si guardamos y actualizamos, vemos como al pasar sobre lo que viene siendo alguna fila, cambia de color, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo tenemos y bueno, simplemente ya para terminar un poco y bueno, mejorar nuestro trabajo, nuestra tabla, vamos a agregarle un poco de color, ¿sí? Vamos a agregarle aquí un color, quizás un azul, si es que, bueno, vamos a agregar nuestra clase tabla y bueno, vamos a escribirle TH, ¿sí? TH, ¿por qué? Porque es para los encabezados, ¿sí? De la tabla, ¿sí? Que vendrían siendo estos, ¿sí? Vamos a cambiarles el color, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vamos aquí y bueno, vamos a abrir las llaves. Bueno, vamos a agregarle background color, damos punto, cerramos la regla y bueno, vamos a escoger algún color. En este caso voy a escoger, por ejemplo, este color, ¿sí? Lo copiamos, control C, o copiamos el código, ¿sí? Y bueno, lo vamos a pegar dentro. Recuerden que debe llevar siempre el signo de gato, ¿sí? Y bueno, lo pegamos, damos control más S, actualizamos y vemos cómo cambia de color, ¿sí? Ustedes pueden escoger algún otro color. Yo escogí nomás porque salió, pero bueno, por ejemplo, pueden escoger cualquier código y aún así simplemente va a cambiar, ¿sí? Simplemente es cuestión de que guarden. Una de las cosas que también pasa mucho es que guardan los estilos, pero no el HTML o viceversa, ¿sí? Entonces, bueno, si lo guardamos, vemos cómo va a cambiar de color. Y bueno, vemos que cambia de color también la fila. De esta manera nosotros podemos crear tablas un poco mejor, ya que por ejemplo cuando el usuario pase el mouse sobre alguna, se va a resaltar la fila en la que está leyendo, ¿sí? Y bueno, va a ser mejor su lectura y bueno, va a ser más comprensible, ¿sí? Entonces bueno, pues eso ha sido todo para las tablas. En realidad son pocas las propiedades que tienen las tablas. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que recuerden que este curso es patrocinado por OK Hosting y hasta la próxima.